También a veces te puedes preguntar, oye, si sois tan buenos, si sois tan perfectos, si todo lo que hacéis es maravilloso, ¿por qué a veces algunas reviews en vuestras viviendas no son perfectas? En algunos casos son incluso malas. Hemos llegado en alguna vivienda que gestionaba el Trejón de forma directa o indirecta a llegar a un 6 en Booking, que es algo bajísimo. ¿Por qué ha pasado esto? Bien, te lo explico muy sencillamente. La parte operativa, las reviews suelen reflejar al final una combinación de factores, pero es muy, muy importante la parte operativa, la parte de esa gestión de la limpieza, del mantenimiento que puedas hacer con la vivienda y la relación que puedas tener con el viajero. Esa parte es la que principalmente Alter Home delega a unos terceros. A emprendedores, tenemos productos en los que lo movemos nosotros, ya sobre todo cuando son edificios, cuando son viviendas sueltas, lo solemos hacer a través de partners locales que hacen esa gestión. Y aunque durante muchos años lo hemos gestionado nosotros, eso nos ha permitido entender cuáles son los problemas y cuáles son las dificultades. Hay cosas que a veces que se cometen errores. Por ejemplo, dicho esto, en Airbnb, por ejemplo, todas las propiedades que gestionamos están por encima del 4,4, que eso sería un 8,8. Y en Booking la mayoría de las propiedades que tenemos, por poner ejemplos de dos plataformas, están por encima del 8. Hay algún caso de en torno a un 15% que está por debajo del 8, entre el 7 y el 8, y hay un 7% o un 6%, no me acuerdo porque estas son cosas que pueden cambiar, tenía una puntuación por debajo del 7, que es algo que es muy grave y no puede pasar. ¿Vale? Aquí, dicho esto, en otros sitios como por ejemplo Google, Trustpilot, Airbnb, etcétera, estamos con una posición por encima del 8, ¿vale? Por encima del 4, el 8, con lo cual es bastante buena. Al final, cuando tú haces mucha operativa, y tenemos muchos propietarios que trabajan con nosotros, donde nosotros lo hacemos toda la parte de revenue, la parte de customer communication, o sea, somos los que hablamos con el viajero antes de la llegada, durante la llegada, o sea, durante su estancia y después de su estancia, dejando a propietarios o a partners locales que se ocupen de la parte operativa con nuestra tecnología, con nuestros procedimientos, pero al final Alter Home no verifica que la limpieza esté hecha o no, o bien hecha o no. Esa es la parte que delegamos en estos emprendedores locales, ¿no? Y a veces se pueden cometer errores por esos motivos, aunque la inmensa mayoría del portfolio que tenemos está, como les decía antes, por encima del 8. Puede haber casos, por supuesto, en que nosotros en el pasado lo hemos hecho mal y eso pues ha tenido una puntuación muy mala que después es muy difícil poder compensar, o algunos partners locales también. Tú le puedes dar un libro excelente con una receta excelente y puedes monitorear todo, pero nosotros no podemos monitorear, por ejemplo, que la limpieza huela bien o que la vivienda huela bien, cosa que nos ha pasado a veces con partners locales, incluso también con nosotros, o que la limpieza esté en perfectas condiciones. A lo mejor está en perfectas condiciones, pero se ha caído un pelo en la sábana. Aunque la hagas de puta madre, esas cosas pueden pasar a veces. Cómo reaccionas ante ese tipo de incidencias es lo que determina después un fracaso o un éxito, ¿no? O que tenga alguna... que los vecinos sean ruidosos o que tú seas ruidoso con los vecinos. Son ese tipo de cosas las que hacen que tener un partner local con un número de viviendas reducido para dar esa satisfacción al viajero es muy importante, y por eso nosotros la parte operativa ahora la destinamos a partners locales. Esto, al decir que esto es probablemente una gestión de partners locales, no quiero quitarnos responsabilidad, porque es que, como decía antes, que se caiga un pelo en la almohada, es que aunque te hayas dejado 1.000 euros en hacer la limpieza, estas cosas pueden pasar. Y si te tocan a veces viajeros o huéspedes que no son tan comprensivos, pues puedes dejarte una mala review. O que has tenido un equipo que no ha dado una buena respuesta ante una situación determinada, pues eso puede generar después pues cierta fricción y hacer que la review no sea adecuada. Dicho esto, y es lo más importante, a niveles generales tenemos una review muy positiva en diferentes canales y siempre abiertos a mejorar mucho más. Lo importante que tenemos que tener en cuenta que con nosotros, quien va a ejecutar, quien va a hacer el 10% final, que es el 10%, no es el 100, ¿no? Pero que es muy importante y tiene un impacto brutal en esa review, por ejemplo, vas a ser tú como partner local, ¿vale? Tú eres el que, si quieres, si no quieres no, vas a hablar con el viajero, tú eres el que se va a asegurar de que la operativa, es decir, que el check-in, que la limpieza, que el mantenimiento, que el cobro de la renta, que el pago después de la fianza se produzca bien, siempre con nuestras herramientas.
siempre asegurándote de que va a ser de la forma más eficiente y automatizada posible. Siempre con nuestros protocolos. Pero el que se va a asegurar de que está bien o está mal eres tú, porque al cajón, como decíamos antes, no podemos ir a oler si la vivienda huele bien o huele mal. No podemos ir a inspeccionar si la limpieza está bien hecha o está mal hecha. Tenemos fotografías y tenemos vídeos, pero hay ciertas cosas que una fotografía o un vídeo va a ser un poco más complicado de recoger, con lo cual ese va a ser tu labor junto con captación de viviendas. Si hacemos esto, los unos y los otros sabemos qué tenemos que hacer cada uno y lo hacemos bien, no debería ser nunca un problema una buena recepción de reviews, aunque siempre es normal que hagas lo que hagas, siempre va a haber gente que por diferentes motivos, porque el precio le ha parecido muy caro, porque estaba enfadado con el taxi, porque el vecino de arriba hacía un ruido tremendo, porque hay obras en el edificio de al lado, porque se ha encontrado un pelo en un sitio que no le apetecía encontrarse un pelo. Es decir, cosas comprensibles como esta, cosas menos comprensibles o cosas que no dependen de ti, va a haber siempre un porcentaje de reviews que no sean óptimas, que no sean eficientes. Se trata, evidentemente, de que la mayoría sean muy buenas, como estamos haciendo, y además trabajamos todos los días para que sean mejores. De hecho, un KPI o un objetivo importante que tenemos los equipos de venta, los equipos de operaciones, tienen parte de sus variables de salarios económicos y de otros incentivos que no son económicos, porque también son muy chulos, como días de vacaciones y otras cosas extras, en base a recibir dieces, ¿no? Con lo cual, toda nuestra compañía está enfocada en conseguir eso el mayor número de veces posibles. Espero que te haya ayudado.